Primera de Reyes capítulo 18, el verso 30, dice la palabra del Señor: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Algo que me admira a mí es que un hombre sea capaz de decirle a un pueblo: acercaos a mí. Y les dijo antes de arreglar el altar: acercaos a mí. Porque la razón de acercarse era una razón de mostrarle a ese pueblo o a esos profetas de Baal cómo es que se arregla un altar. ¿Por qué no le dijo acercaos cuando ya el altar estaba arreglado? Le dijo: acercaos a mí antes de arreglar el altar. O en otras palabras, lo que Elías quería decirle a aquel pueblo, a aquellos hombres, era que aprendieran cómo era que se arreglaba el altar. ¿Cómo es que se arregla el altar para clamar a Dios? ¿Cómo es que se arregla el altar para tener comunión directa con Dios? Ya que el lugar donde estaba el altar tenía una vista panorámica de muchas partes y era exclusivo para adorar, para alabar a Dios y para engrandecerlo en oración. Y tenía un vasto territorio donde podían observar el monte Carmelo, y allí podían ver cuando se estaba ofreciendo el sacrificio. Parece que el pueblo se había olvidado cómo arreglar, se había olvidado cómo adorar a Dios, cómo servirle. Se habían acostumbrado a adorar dioses, se habían acostumbrado a adorar cualquier deidad pagana, pero se habían olvidado de darle culto al verdadero. Por esa razón, Elías tiene que decir: acérquense acá y yo les voy a enseñar cómo se adora. Un altar arreglado, ya dijimos, que es muy diferente a un altar desorganizado. Estamos acostumbrados a adorar a Dios de cualquier manera. Estamos acostumbrados a llegar al templo y arrodillarnos ni siquiera 5 minutos y nos levantamos. Estamos acostumbrados a decirle a Dios: chao, y no más. Pero Elías quería enseñarle al pueblo cómo es que se adora a Dios, cómo es que se le rinde culto y adoración. Porque un altar desarreglado no se podía manifestar Dios. Un altar desarreglado no podía manifestarse Dios. Ni tampoco se podía revelar lo que hemos visto. Ni tampoco se podía experimentar. Cuando yo no sé a qué Dios clamar, yo no puedo experimentar lo que es sentir a Dios. Pero cuando yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, entonces experimento en Él que me da poder, que me da autoridad. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, ¿qué experimenta? Es algo que nadie puede explicarlo, sino solo el que lo recibe, que
que siente algo en su vida, que siente algo y parece que como que camina. Y es por encima del aire que camina y dice, hermano, yo siento algo, pero no sé explicarlo. Eso es cuando uno siente y experimenta lo que es Dios en nosotros, porque Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De ahí que estábamos viendo que Elías hizo algo. Y lo primero que escogió fueron 12 piedras, de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Y esas 12 piedras estaban allí como un reconocimiento a lo que es la palabra, a lo que es la garantía de lo que Dios hace con el ser humano. Y estábamos hablando que Elías puso la primera piedra, que era con el nombre Benjamín, que significa tristeza. Rubén, porque uno a veces tiene que venir al altar con tristeza. A ver, dígame si no. ¿Cuántos han llegado al altar con tristeza en el corazón? Tristes, con esa tristeza que le embarga. ¿Cuántos han llegado al altar mirando la necesidad propia y la necesidad de otro? Eso significa, Rubén, conocer, mirar la necesidad. Y cuando uno llega al altar con esa mirada de ver al necesitado y verse uno mismo necesitado de Dios, no le queda tiempo para andar por ahí, no le queda tiempo para charlar, para reírse, ni para estar en otro cuento, sino para venir al altar ¿a qué? A implorar el favor por la necesidad que tiene. Alguien que está necesitado nunca viene a charlar al templo, viene a buscarlo, porque a ello ha venido, a buscar a Dios. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Luego viene que coloca otra piedra, conforme a las tribus de Israel, Simeón, que quiere decir oración, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, porque hermanos, la oración derriba montañas, la oración te guarda, la oración antes de salir de tu casa, así deténgase por un momentico en la puerta y incline su cabeza y dígale, Señor, guárdame. Así cuando te subas al bus, dígale, Señor, orando en todo tiempo. Señor, cuando sientas en tu mente y se le atraviesa el pensamiento del hermano Julano, la hermana Julana, y dígale, Señor, ¿qué problema estará pasando mi hermano? Y ore por él. Orando. Usted no sabe en un momento difícil, cuando usted está orando, Dios está interviniendo en una persona, en un hermano que está pasando el momento más difícil. Hay cosas que uno no las entiende, pero Dios sí las entiende. Orando, oración. Leví era otra piedra que fue colocada en el altar, que es unidad. Quiere decir unidad. Y la Biblia nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos por allá distraídos, por allá en otra parte, juntos,
unánimes, sintiendo lo mismo, sintiendo la misma necesidad, orando por aquellos que deben de estar también en nuestra unidad de vida. Nadie puede ser un tizón aparte. Nadie puede ser una rueda suelta, porque somos uno en Cristo. Zabulón es otra piedra que quiere decir morada. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré. Qué bueno es estar en la morada de Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es cuando podemos reunirnos para adorar a Dios y no para pensar otra cosa, no para pensar en divisiones ni en nada de eso, sino en la unión, en lo que tiene que ver con la unidad de la iglesia, porque un espíritu, un Dios y Padre, nosotros debemos de tener esa morada para reunirnos a invocar el nombre del Señor. Y sacar era otra piedra que se colocó, porque Elías lo que colocó fue 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, y armó el altar. Y sacar, que significa recompensa. Entra y ora a tu Padre en secreto, y Él te recompensará en público. Aquel que te oye en secreto, hermano. Por eso no hay necesidad de hacer alarde de muchas cosas. No hay que decir yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo soy profeta, yo soy aquello. No, porque Dios revela, y si Dios le revela algo, guárdelo para usted y dígale: Señor, ilumíname y ayúdame. Porque yo no soy más que un hombre lleno de debilidades, de problemas, que solo Dios es el que me ayuda. Pero a alguien Dios le da alguna cosita más. A veces Dios le da un poquito de conocimiento más, y entonces se cree. A veces creerse uno que es lo último en la iglesia. No, Señor, aquí el Señor tiene fundamento y tiene dones para mucha gente, aún hasta el más sencillo. Aquella persona que no tiene mucho estudio, Dios le da dones. ¿O no es así? Pero yo no puedo hacerme, hermano Arturo, es que yo sí tengo, oiga, yo sí tengo de Dios. Yo sí tengo. Nadie puede pensar más alto concepto de sí del que debe pensar. Hermano, nadie. Si Dios me da a mí conocimiento de la palabra, dele gracias a Dios y piense que eso es una responsabilidad, pero no se vaya más allá de ello. La recompensa la tenemos de Dios, no de los hombres. Yo no puedo estar haciendo alarde de mis capacidades para impresionar. Hay muchos que tratan de impresionar a otros, pero a mí el único que me impresiona es el Dios de la gloria. El único que puede impresionarlo a uno es aquel que murió en la cruz del Calvario, que nos da la capacidad de seguirle. Por eso fue claro cuando Él dice:
mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y los que miraron a él se volvieron orgullosos. Los que miraron a él se volvieron jactanciosos. Los que miraron a él fueron ¿qué? Y esta luz vino a los hombres. Cuando uno tiene la luz de Cristo, hermano, la transmite a otros. Y la transmite y la transmite. Y quiere que otros conozcan a Dios. Y lo conozcan. Pero no tiene más, sino a engrandecer al Dios de la gloria. Esa es nuestra recompensa. Luego viene otra piedra que colocó el profeta. Dan. Justicia. Justicia. Mire que la justicia está en todo. La justicia tiene que ver, hermanos, en todo. Porque si yo no soy justo con mi hermano, y yo no soy justo con Dios y con mi hermano, ¿de qué me sirve arrodillarme a orar? Y a veces a pedirle, Señor, bendíceme a mí, bendíceme. Pero llega el momento cuando hay que ser justo con el hermano, no lo somos. A veces somos injustos. Somos injustos con la familia. Somos injustos con el hogar. Señor, ¿y por qué no me bendices? Señor, bendíceme a mí. Pero ¿a dónde está la justicia? Si la Biblia nos enseña, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino, yo diría, el que ande en el camino de la justicia, este me servirá. El que ande en el camino de la integridad. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo yo venir al altar del Señor enojado con mi hermano, que no le hablo, que no lo saludo porque no me gusta, porque me cae, como dicen en el mundo, me cae gordo, dicen algunos? Que esa palabra ni siquiera se nombra entre nosotros. Uy, es que yo me lo mastico pero no me lo trago. ¿Cómo puedo yo orar? Si la Biblia dice que si no amamos a aquel que lo estamos viendo en la mañana, en la tarde, lo vemos en el supermercado, lo vemos allá y aquí saliendo en el parqueadero lo vemos, pero no lo puedo amar, no lo puedo ver, no resisto verlo. ¿Cómo puedo yo orar y puedo decir que amo a Dios cuando aborrezco a mi hermano? Si la Biblia me dice, si mi hermano es la demostración de algo que nosotros debemos de pensar, si no puedo amar al que estoy viendo, ¿cómo puedo decir yo amo a Dios? Entonces, hermano, la justicia debe de estar en la vida nuestra. Justos en el hogar, justos en la vida, justos con el trabajador, justos con el patrón, justos con la tienda, justos allá pagando lo que se debe, justos. La justicia va más allá de lo que nosotros pensamos. Justos cuando tenemos en cuenta que cualquier infracción nosotros a veces la cometemos, pero no queremos pagar el precio de la justicia. Entonces, hermano, el altar tenía que estar arreglado para que la justicia brotara. Gad quiere decir bienestar, bienestar.
Porque cuando uno ora es para el bienestar. Nadie ora para tener problemas. Oramos para estar en paz, para tener el bien, para aprovechar el bien de Dios. Y cuando uno ora, entonces orando en todo tiempo. Y que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y alzar las manos en oración. Hacer significa otra piedra en el altar. Felicidad. Felicidad. Cuando uno ora y Dios le contesta, ¿qué dice hermano David? Cuando Dios le ha contestado, ¿usted se pone aburrido? Feliz. Y está feliz. Está feliz. El hermano estaba esperando una resolución y ya Dios está orando. Gracias a Dios, hermano, que Dios le está ayudando en su problema. Cuando Dios responde, nadie se pone bravo. Cuando Dios le da el momento difícil, hablábamos con una familia, ella nos decía, hermano, mire, oramos y Dios resuelve nuestro problema. Eso indica que cuando uno ora de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no se hace esperar. Uno orar a Dios, hermano, y al otro día resultar. Eso nos ha pasado y a veces decirle al Señor, Señor, mira, ese problema, la hermana me dice a veces, hermano, estamos para pagar, estamos debiendo tanto. Entonces nos consolamos con la hermana tesorera. Y digo, hermano, Dios proveerá. El Señor nos va a sacar adelante y cuando al otro día Dios interviene. Porque eso es lo que Dios hace. Dios es bueno para con su pueblo. La felicidad nos ayuda y estamos felices sirviéndole a Dios, somos felices agradándole a Él, somos felices cuando Él nos responde. Hermano, y cuando vemos la bendición de Dios, yo creo que no se hace esperar una garganta que grite gloria a Dios, ni unos aplausos que aplaudan a la presencia de este Dios maravilloso, porque Él es bueno para con su pueblo. Ahí en ese altar se colocó una piedra con el nombre de Netalip, que quiere decir lucha. Lucha. ¿Han luchado? Hemos tenido lucha, ¿verdad? Cada uno ha tenido lucha. Aquí esta iglesia ha tenido una lucha tremenda. Esta iglesia tiene un reconocimiento de Dios muy grande, hermanos, porque aquí ha habido hermanos que han tenido que dar su vida, ofrendar su vida aún. Nuestro hermano pastor, el primer pastor, de ahí partiendo de esa base, eso indica de que esta iglesia ha tenido una lucha. Pero no hemos sido vencidos. El diablo ha querido hacer muchas cosas y dañar, quitar, mutilar y hacer muchas cosas. Pero esta iglesia sigue creyendo que en medio de la prueba, en medio de la lucha, la iglesia sigue caminando. Porque esta iglesia ha luchado. Y no solo la iglesia de Paso Ancho. Llevamos 75 años luchando. Llevamos 75 años compartiendo el evangelio, no con sonrisa, con lágrimas. Llevamos el evangelio por todas partes. Y un día se decía que la iglesia pentecostal era la única que estaba donde estaba el Correo Nacional, porque es la única iglesia que ha entrado a todo nuestro territorio colombiano. ¿Y sabe por qué? Porque esta iglesia no va con un cuento.
Esta iglesia va con demostración del Evangelio, va con demostración del poder de Dios, va con demostración de que esta iglesia, alguien nos hace grandes, y es el Señor Jesucristo. Pero hay que luchar, y seguimos luchando. Ese netalí, esa piedra tenía que estar allí en el altar, pero no podía faltar otra piedra, que era la piedra de José. José, añadir, y el Señor añadía cada día los que han de ser salvos, los que habían de ser salvos, y esta iglesia sigue creciendo. ¿No dicen amén? Esta iglesia sigue creciendo, y sigue creciendo. Y seguiremos creciendo. Y había la otra, ya para cerrar el altar que hizo Elías. Ese altar lo acomodó bien con la última, Judá. ¿Qué quiere decir alabanza? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Venid, adorémosle, clamémosle, postrémonos ante Él con alabanza, con adoración, porque lo más hermoso que cuando uno llegue al altar, llegue con adoración, llegue con oración, llegue con reconocimiento, a que cuando uno llegue al altar para adorar, para que haya un triunfo y podamos vencer a esos dioses paganos, se necesita un altar que construido con todo esto, construido con tristeza, con la necesidad, viendo la necesidad, con oración, con la unidad, con la morada en el altar, en la iglesia, con recompensa, con justicia, con bienestar, con felicidad, con lucha, añadiendo cada día más oración, más fervor, y teniendo entre vosotros la alabanza. Hermano, un altar visitado por Dios, un altar visitado por Dios, es una vida que esté postrada. Entonces dice que cuando Elías arregló el altar, Dios lo visitó ¿con qué? Con fuego. Y el que responda por fuego, ese sea Dios. Y quemó el holocausto, manifestó su poder. Dios vio el altar arreglado y dijo: no puedo dejar a Elías en bancarrota, no lo puedo dejar aquí con este desafío, porque el que arregla el altar está dispuesto de ponerse en la brecha, y el que le dice: Señor, aquí estoy, mira mi necesidad, Señor, mira, no me dejes avergonzado. Por eso Elías lo que hizo fue clamar al Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque cuando uno mira atrás, mira que hubieron hombres que buscaron a Dios. ¿Qué vio Dios? Un profeta verdadero en el altar. Vio una fe inconmovible en el altar. Vio un pueblo confuso que necesitaba de un Dios como él. Vio un rey turbado que le hacía sus carillas una con otra como batiendo, como palmadas. Vio una oportunidad para mostrar su grandeza, y en esta mañana
él ve el altar arreglado y lo primero que ve es un hombre o una mujer que le adora en espíritu y en verdad. Él ve una fe inconmovible en cada uno de nosotros. Él ve que hay un pueblo que necesita de esta confianza divina y él ve una oportunidad para seguir avanzando en medio nuestro y mostrar su poder. ¿Sabe que Elías oró? ¿Y Dios qué? Le contestó. ¿Cómo oró Elías? Con sencillez, con respeto. Y oró en el nombre de Jehová. Escúchelo bien. ¿Usted quiere ver que Dios manifieste su gloria? Ore con sencillez. Ore con sencillez. No es orando y con el celular en la oreja. Porque hermano, yo he visto hermanos que están orando y apenas les timbra el celular ahí mismo, arrodillados. No se haga eso. Apague ese celular. Porque si usted está hablando con Dios, si usted habla con una persona muy importante por teléfono y hay otra llamada, ¿qué le dice al otro? Espérate que ahora te llamo porque estoy ocupado. Pero a veces somos irreverentes con Dios. Dios nos está hablando, porque a veces, hermano, queremos, déjeme decirle una cosita, yo quisiera como ampliar un poquito el tema. A veces nosotros queremos que Dios nos escuche y queremos como volver al Señor sordo a veces, que Él nos escuche, pero no queremos escucharlo a Él. Y sea esto una oportunidad para que nosotros nos demos cuenta. Estaba hablando esta semana que tuve un lamparazo en una convención hace muchos años. Y eso lo he guardado y hasta hoy lo manifiesto. Hace muchos años en una convención aquí en Cali, y ustedes son testigos de ello, pasaron a un hombre a predicar. ¿Y sabe qué fue la única palabra que ese hombre dijo, ese predicador? Póstresen y adóreme. ¿Se recuerdan? Póstresen y adóreme. Y llevábamos más de una hora cantando. Más de una hora estábamos cantando en ese coliseo. O sea que hasta el tiempo del predicador se lo habían tomado. Y ese día que pasaron al predicador, que fue el hermano Ezequiel Otálvaro, él pasó y solamente sintió decir por el Espíritu Santo: póstresen y adóreme. Y ahí entendí yo una frase, que no es tanto que yo cante, no es tanto que yo le diga a Él, sino lo que me deje mi oído escuchar de Dios, porque más es Dios lo que tiene para decirnos que lo que nosotros a veces nosotros agarramos y perdónenme los hermanos cantantes y los respeto, y cuando hay que adorar a Dios hay que adorarlo, pero hay que a veces nosotros le damos con el canto, y a veces nos pasa como cuando uno dice ya, como parece que uno tiene que saber en qué momento Dios está recibiendo la alabanza. ¿En qué momento Dios está alegre por lo que estamos cantando? No sea que cantemos, pero esto no suba. De pronto será que cantamos, pero no hay nada. Y entonces Dios tiene que decir: no, un momento, ya les escuché más de una hora, ahora póstrense y adórenme.
Porque una cosa es adorar a Dios en el Espíritu. Una cosa es servir a Dios en el Espíritu. A Dios hay que adorarlo con sencillez, con respeto, y hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y cuando uno ora con sencillez, con respeto y en el nombre del Señor, entonces dice, cayó fuego. No lo trajo de allá de la cocina, no lo traía en el bolsillo, no traía fósforo, no traía candela, no traía gasolina, no traía nada. Antes le había echado a todo eso agua. Y échele más agua. Y el agua corría. El agua corría. Pero una vez él invocó el nombre de Jehová con sencillez y con respeto. El Espíritu Santo no se hizo esperar. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo, consumó el holocausto, lamió el agua y aún las piedras las desbarató, porque aún el poder de Dios es para deshacer toda obra infructuosa, porque un altar arreglado matamos gigantes. Un altar arreglado no se nos hace duro el duelo. Tenemos desafíos por doquiera con instrumentos del diablo. Tenemos demonios a granel por todas partes. Tenemos potestades infernales. Tenemos autoridades del mismo infierno. Pero la Biblia dice, aunque sean potestades, aunque sean legiones, aunque sean principados, nosotros tenemos al único Dios verdadero, el que se levantó, suelto los dolores de la muerte y tomó en sus manos la llave del infierno y dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte, y el sepulcro seré tu destrucción. Y se levantó por encima de todo y tomó el botín que había robado el diablo y nos lo entregó a nosotros. Y a mí me tocó una partecita, a usted le tocó otra. Pero hermanos, para que esto funcione y para poder entrar al desafío, necesitamos arreglar ¿qué? El altar. Ponerlo y permitirle que Dios nos hable más a nosotros. A veces no queremos oír a Dios, no queremos oírlo. Y de ahí que de ese día yo tomé, para mí dije, no es tanto, porque eso cantaron, pero no se manifestó nada. Pero llegó el momento cuando Dios dijo, póstresen y adórenme de verdad, hagan algo. Nosotros tenemos al Dios que quiere que lo escuchemos. Allá en la quietud, allá en la recámara, allá en medio de la angustia, allá Dios te puede escuchar.